Bienvenidos a un video de Cálculo 1, donde responderemos a la siguiente interrogante. ¿Qué es la composición de funciones? Entonces, vamos a imaginarnos una función a la cual llamaremos g. Recordad que a las funciones les podemos llamar f, h, ¿sí? Como sea. A esta función en este caso le llamaremos g y a la cual nosotros le ingresamos un valor x, que luego al pasar por esta función me devuelve un valor g de x una vez que le aplique esta función. Y vamos a agregar aquí ahora una nueva función a la cual llamaremos f y nos haremos la siguiente interrogante. La salida de la primera función, es decir, el valor que me devolvió la primera función g, puede ser la entrada a una nueva función. ¿Sí? Si ese valor g de x pasa por esta función, ¿saldrá algo de acá, de este proceso? Y efectivamente es así. Si estos valores son números reales, por ende al ingresarle un nuevo número real a la función f, esto me devolverá aquí un nuevo valor. Esto en matemáticas se conoce como la composición de dos funciones, en este caso f compuesta con g, que su simbología es f o g, que en diagramas de máquinas podremos pensarlo como una máquina grande, ¿sí? Que finalmente es una función la cual hace el mismo proceso. Nosotros le ingresamos un valor x y una vez que pasa por esta maquinita, ¿sí? Esto me devuelve un valor de salida. Ejemplos en la vida cotidiana. Podríamos pensar el proceso mecánico donde un cierto grupo de personas se encargan de la electricidad de un cierto producto, otro grupo de personas se encargan de la mecánica y otro grupo de personas pueden estar encargados de la pintura de este proceso. Así que finalmente todos ellos se componen en un solo producto final, que sería, por ejemplo, en este caso, la fabricación de un vehículo. Distintos procesos que me representarían distintas funciones que finalmente se componen en un último resultado. Veamos un ejemplo con funciones algebraicas. Por ejemplo, sea la función f de x igual a la raíz de x y g de x igual a x cuadrado más 1. Me piden determinar f compuesto con g, o bien en simbología matemática f o g de x. Entonces, si realizamos un diagrama de máquinas como anteriormente para determinar la compuesta, lo primero que yo tendría que tener claro es el valor x que yo voy a ingresar, por qué máquina o función pasará primero, que en este caso sería la función g. La entrada, este valor x, al pasar por la función g, lo que hace es al valor que yo le ingreso lo eleva al cuadrado y le suma 1, por ende será mi valor de salida. Y como estoy componiendo ahora con la función f, lo que hace la función f es le extrae la raíz cuadrada al valor de entrada, que en este caso ahora el valor de entrada es x cuadrado más 1, por lo tanto, ¿cuál será la salida? La raíz de x cuadrado más 1. Entonces, algebraicamente lo que estamos haciendo es evaluar la función g de x dentro de la función f, y la función g de x es x cuadrado más 1, que lo estaría evaluando dentro de la función f, que lo que hace esta última es extraer raíz a lo que ingreso. ¿Sí? Por ende, por eso me queda raíz de x cuadrado más 1. Es decir, f compuesto con g de x es raíz de x cuadrado más 1. Así pasamos a definir formalmente lo que es la composición de funciones, que dadas dos funciones f y g, la función compuesta f o g, también llamada composición de f y g, está definida por, y ahí está de nuevo esta simbología, f o g de x, que no es más que evaluar g de x dentro de f. Entonces, esta definición, ojo con el orden en el cual se evalúan las funciones, que la estaremos utilizando constantemente. Y en un diagrama de flechas esto quedaría expresado de la siguiente forma, ¿sí? El valor x, que va a ser evaluado en la función g de x primero, y luego a la función f nosotros le evaluamos este valor previo que venía siendo g de x. Todo ello es la composición de f con g. Ejemplo, haya la composición de funciones cuando f de x es x cuadrado y g de x es x menos 3. Entonces me pide encontrar las funciones f o g y g o f. Veamos qué pasa acá. Si me piden componer f con g de x, me estarían solicitando
evaluar g de x dentro de f. Bueno, g de x en este caso es x menos 3. Y lo que hace la función f es, al valor que yo le ingreso, lo eleva al cuadrado. Es decir, que me queda x menos 3 elevado al cuadrado. Por lo tanto, f compuesto con g es x menos 3, todo ello elevado al cuadrado. Veamos qué es lo que pasa si invertimos los papeles y me piden hacer g compuesto con f. Entonces, ahora en este caso estaré evaluando f de x dentro de g. Bueno, ¿quién es f de x? Es x cuadrado. Y lo que hace la función g es, al valor que yo le ingreso, le resta 3 unidades. Es decir, como ahora estamos ingresando x cuadrado, a x cuadrado le estaremos restando 3 unidades. Así, g compuesto con f es x cuadrado menos 3. Entonces, atención con esos dos resultados cuando cambiamos los papeles al momento de componer. Y con ello plantearemos las siguientes preguntas para el foro. ¿Qué puedes concluir respecto a los resultados obtenidos en el punto anterior? Y además, inventar dos funciones, una f de x y otra g de x, distinta a las que hemos visto en los ejemplos del video, y calcular f compuesto con g y g compuesto con f para reafirmar las ideas del punto anterior. ¿Sí? Estas preguntas las discutiremos en el foro y llegaremos a algún consenso. Hasta aquí llega el video. Nos vemos en clases.